Hola, hola, buenas Hola, noches. ¿Qué tal? buenas Soy noches. Víctor, ¿cómo estás? Muy ¿Todo bien, bien? Víctor. Mucho gusto. Bueno, un Todo gusto, bien, ¿eh? Espérame que me igualmente. acomodo un poquito y arrancamos con la entrevista. Perfecto. Bueno, ¿La cámara la usamos horizontal o vertical? como les sean cómodos a ustedes, si pueden horizontal, mejor, Perfecto. para que haya una mejor visual. Bárbaro. Ahí se están conectando varios, así que vamos a tener Qué presión. una gran convocatoria. Así era la palabra, no me salía. Bueno, bueno, Laura, un gusto, ¿eh? Yo soy Víctor Maidana, me presento, Sí. soy colaborador de Universitarios Pampeanos por la Vida, ya hace 2 años aproximadamente, si no me equivoco, creo que estoy haciendo mal la cuenta. Pero bueno, te damos la bienvenida, un gusto que estés acá, que te hayas tomado el tiempo principalmente para poder responder y poder hablar de este tema que es muy poco contado, muy poco informado, mejor dicho. Pero bueno, antes que empecemos a hablar del tema que nos trae esto, quiero comenzar a hacer una breve introducción a lo que sería la ley que están promoviendo, ¿no? Del otro lado, del otro bando, ¿sí? Eh, Algunas cosas para resaltar: la objeción de conciencia, que está en el artículo 10. Bueno, no pueden negarse y si hay riesgo en la vida, eh, no hay sanciones, de hecho, administrativas y civiles por esto. ¿Sí? Esto ocurrió ya con un caso muy conocido del médico de Neuquén. En este preciso momento no me acuerdo el nombre, pero ya me voy Sí, a es acordar. Rodríguez Lastra. Rodríguez Lastra, exactamente, muchas gracias. Bueno, después no se puede negar el profesional a brindar cierta información al paciente. eh, en eso está en el artículo 5, ¿sí? En el inciso E. Los invito a todos los que están escuchando, los que están viendo en este momento, a que puedan entrar e investigar acerca de esto, pues es muy importante saberlo. Yo estoy haciendo una breve introducción, esto es a grosso modo, no estoy explicando bien exactamente cada punto. Pero bueno, después, bueno, habla de las causales, ya sea por violación, por un montón de cosas. Bueno, habla de la cobertura médica, que tienen que recibir cobertura médica. Después habla de la educación sexual integral. Sí, eso yo lo estoy viviendo por ser estudiante del profesorado de educación primaria, sí o sí tenemos que estudiar esa materia y bueno, y nos obligan a dar la educación sexual con orientación en género, ¿sí? Con las perspectivas de género, como se dice. Bueno, después los menores de edad, si van acompañados de algún conocido, no precisamente tienen que ser por los padres, eso dice la ley en el artículo 7. Esto todo lo que están promoviendo. Bueno, después en el Código Penal va a verse el aborto como un derecho, ¿sí? Va a comenzar a ser un derecho. Esto, por lo tanto, modifica, como vuelvo a decir, el Código Penal. Y bueno, en fin. Todo esto es, en resumen, lo que sería la ley que están promoviendo, que es la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero bueno, más allá de todo esto, hice una introducción, pero quiero, Laura, que nos comentes, y les comento a los que están escuchando en este momento. Laura es licenciada en psicología, ya estuvo en un ciclo de charlas en General Roca, sí, bueno, con Maciel, con Baigorria, con otros abogados, estuvo ahí disertando, ¿no? Acerca de todo esto. Pero Laura, yo quiero que nos aboquemos al tema que nos trae a esto, que es esto que se dice, eh, lo que viene después del aborto, ¿sí? Quiero que vos diga la palabra correcta como corresponde y que nos hables y que nos cuentes un poco acerca de esto. Bueno, eh, Ujú.
Como dijo Víctor, yo soy licenciada en psicología. Actualmente me encuentro haciendo un posgrado en salud mental perinatal para poder ahondar un poco más en cuanto al conocimiento de lo que tiene que ver el mundo alrededor de la mujer embarazada y del niño por nacer. Así que bueno, estamos ahí también en proceso, todavía en camino de adquirir más conocimiento. Todos Pero estamos en ese me proceso. gustaría, sí, Todos sí, estamos en eso. pero bueno, lo bueno es poder empezar, A involucrarse, interesarnos sí. por este tema Ujú. y buscar información realmente que sea fehaciente, que sea científica, que tenga respaldo científico. Por eso me gustaría empezar comentando eh, algo que plantea la doctora Elisa Cortese, Ujú. donde ella plantea que en la vida del ser humano, en el desarrollo normal, digamos, del ser humano, siempre vamos a tener situaciones de crisis, siempre vamos a tener algunas crisis. Esas Exactamente. crisis se van a dividir en tres tipos principales. Vamos a tener crisis situacionales, que se van a deber a, por ejemplo, divorcios, separación de la pareja, son inesperadas pero solucionables, digamos. Pérdida del trabajo, alguna enfermedad, migración. Por otro lado, tenemos las crisis que son accidentales o inesperadas, que tienen que ver con las catástrofes ambientales, la muerte, algún accidente, son las más conocidas, las más comunes, digamos. Y Ujú. luego tenemos crisis que se llaman evolutivas o madurativas y que son adherentes al ser humano, ¿sí? Todos los vamos a vivir en algún momento. Todos en algún momento en nuestro desarrollo vamos a ingresar al ciclo escolar. Eso significa Ujú. una ruptura, ¿sí? En nuestra La biografía. famosa socialización secundaria, como se dice, ¿no? Tal cual, salir de nuestra Ujú. familia de origen para empezar a sociabilizar con el resto de la sociedad, con un grupo más grande. Eh, pero estas crisis son transitorias y son predecibles. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros ya sabemos que van a llegar, ¿sí? Porque son justamente adherentes al desarrollo del ser humano. Por Claro, como ejemplo, por ejemplo la adolescencia. Discúlpame que te interrumpa. exacto, no hay ningún problema. Ujú. Adolescencia, esto del ingreso escolar, el nacimiento de los hijos, la jubilación, son todos hechos que nos suceden a todos y que sabemos que nos van a llegar en algún momento y que son transitorias. Ahora, las crisis pueden ser vividas como siempre son vividas como una interrupción de una estabilidad que ya veníamos trayendo, sea que esa estabilidad fuera positiva o negativa, ¿sí? Viene a irrumpir en eso, en nuestra forma de venir viviendo. Entonces, pueden implicar para nosotros una oportunidad de progreso o pueden implicar una regresión y un desequilibrio. El licenciado ¿Podría ser Baigorria esto mal llamado trauma, como se dice, o no? ¿Sería como un trauma? se No. puede generar un trauma, se puede generar un trauma. Cuando esa Ajá. ruptura deja una marca en nuestra psiquis o en nuestras emociones, ¿sí? En nuestros pensamientos, en nuestra forma de pensar, hablamos de algún trauma, ¿sí? Ujú. Pero el licenciado Baigorria, que también es psicólogo, dice que cuando hablamos de una mujer embarazada que considera la opción de terminar con su embarazo, nos estamos refiriendo a un embarazo en crisis o vulnerable, que es algo que hemos escuchado seguramente muchas veces, ¿sí? Embarazo vulnerable o en crisis. ¿Qué sucede? Que si nosotros decimos que un embarazo es algo que ya sabemos que puede suceder bajo ciertas circunstancias, no es una crisis inesperada. Puede Claro. ser Ya que sea está. inesperado el Ujú. momento, pero no es algo que no sabemos que va a suceder. Entonces, lo que tiene el embarazo inesperado, justamente, es que es muy posible de prevenir. ¿Sí? Es una crisis posible de prevenir, la crisis en el embarazo. Y como es posible de prevenir también, es muy fácil determinar cuáles son los factores que perjudican o que complican la situación en ese momento. Generalmente son mujeres que viven en contextos de mucha vulnerabilidad,
social, ¿sí? Sin oportunidades para progresar, Ujú. para trabajar, para llevar adelante la vida de ese niño que viene en camino, la Digamos falta de que no opción. tienen un apoyo que esté ahí como para acompañarlas en ese proceso, ¿no? Exactamente, exactamente. Ujú, Eh, y esta crisis, sí, este momento de tensión que sucede también, y la falta de opciones para poder elegir qué hacer, para ujú. poder salir de este momento de desequilibrio, es justamente lo que nos permite a nosotros, los que defendemos la vida desde la concepción, que no es algo religioso, no es algo que se nos ocurrió a nosotros, es algo que está médicamente comprobado, Ujú. es en el momento en el que nosotros tenemos. Aparte, Laura, discúlpame que te interrumpa, no solamente son religiosos los que defienden la vida desde la concepción, sino que también hay representantes, por decirlo de alguna forma, que no tienen nada que ver con la religión y están de acuerdo totalmente en defender la vida, valga la redundancia, desde la concepción. Así que no, ese argumento que están planteando desde el otro lado es totalmente incorrecto, por decirlo de alguna manera. Exacto, exacto. Ujú, Este, bueno, y muchas veces que sucede también que son presionadas por su entorno para realizar el aborto. ¿Sí? Estas mujeres en general, sus parejas, novios o quien fuera, las presionan ujú. para realizar el aborto. ¿Qué sería entonces el síndrome de posparto? Perdón, se me confunden los De términos porque son posaborto. todos muy parecidos. Ujú, Sí, el síndrome de posaborto. ujú. El síndrome de posaborto es un conjunto de síntomas, de signos que aparecen siempre luego de realizarse un aborto, la mujer. Es un cuadro psicopatológico, aunque no está reconocido como tal, y para ser sinceros, nunca va a ser reconocido como tal, ¿Por porque qué? si a nosotros nos Ah, venden, si a nosotros nos venden que el aborto es seguro, nunca nos van a decir, el aborto es seguro, pero puedes tener estas consecuencias, porque se contradicen en su mismo discurso. Entonces, realmente es algo que no creo que llegue a pasar, por eso es importante que nosotros tengamos esa información, que nosotros difundamos esa información, porque sí hay estudios que se han hecho para poder establecer ciertos criterios diagnósticos sobre los cuales basarse para diagnosticar que una mujer sufre el síndrome de posaborto, pero no se presta atención a esas investigaciones. Qué casualidad, ujú. ¿no? Y es Sí, muy sí. difícil, como digo, que llegue a lograrse esto, eh, justamente por esto, porque Claro, sería contradecir su propio discurso. claro. Ujú. No sé si querés ir Este, haciéndome alguna pregunta o... sí, con respecto a eso, lo que vos estás planteando me parece muy interesante. Hay, digamos, como ciertos testimonios, no sé si son verdaderos, no sé si son falsos, yo no lo puedo comprobar, eh, que dicen que, o sea, muchas mujeres que hablaron en varios testimonios luego de hacerse un aborto, que no sienten eso del posaborto. Yo quiero que vos me digas si eso realmente se puede argumentar y si es mentira, realmente desenmascarar eso ahora que estamos acá en esta red, en esta entrevista. Sí, mira, te voy a decir algo. Ujú, Justamente todos los casos que son negados, que también es un mecanismo de defensa propio de nuestra psiquis, que nos ujú, protege del sufrimiento. En psicología hay una división importante que se hace que es entre el dolor y el sufrimiento. Uno puede estar sintiendo dolor, pero no sufrirlo, ¿sí? El sufrimiento es ujú. subjetivo y depende de cada persona cómo lo vive. Eh, Ajá. Emocionalmente es diferente. ¿Qué sucede? Ese sufrimiento, como también implica una irrupción en nuestra vida, implica un malestar, implica muchas veces una imposibilidad de poder proyectarnos, de poder continuar con nuestra vida, mediante la negación.
es como, no, me siento bien, sigo adelante, sí, no pasa nada, está todo bien, ¿no? Una frase que usamos mucho, sí, está todo bien. Y quizás nosotros sabemos que no está todo bien, ¿no? Cuando nos enojamos con una persona y decimos, sí, todo bien, es como sabemos que hay algo ahí, que no está bien, pero bueno, sin embargo podemos seguir con nuestra vida. Los casos en los cuales se ha negado ese sufrimiento y no se ha permitido el duelo propio de ello, que también tiene que ver con esto de deshumanizar al bebé, al feto, al embrión en cualquiera de sus etapas, el deshumanizarlo y decir que solamente es un conjunto de células, que no sentía nada, que no Ahora pasaba nada. dice el ministro de Salud que es un fenómeno, ¿no? Que Bueno, es un fenómeno. no quiero decir mucho porque no quiero irme, digamos, de mis casillas, como se dice vulgarmente, pero bueno, ahora se dice eso, ¿viste? Tal cual. Sí. Eso lo que hace es que nosotros no podamos duelar a alguien, sino una cosa, ¿sí? Como que se le quita la investidura emocional. Yo no maté a mi hijo, maté un montón de células, no sé, como que me saqué el apéndice, listo, no pasa nada, ¿sí? Ah, Sin embargo, todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida, todo, hasta lo chiquitito, deja una marca. En algún lado queda ahí guardado, en el consciente, en el inconsciente, en el preconsciente, ¿sí? claro. Hay una emoción que queda relacionada con ese hecho. Entonces, por ejemplo, uno de los síntomas del síndrome de posaborto es justamente la evitación, por ejemplo, de los lugares que hacen recordar a la mujer eventos con el aborto. Por ejemplo, clínicas, hospitales, también objetos relacionados con bebés, como chupetes, ropita de bebé, evitan los baby showers, ¿sí? Y todo eso se debe muchas veces a la relación que eso tiene con este hecho traumante para ella. ¿Sí? Muchas veces Sí. sucede que en el momento de tomar la decisión del aborto, la mujer siente que no tiene ninguno de estos síntomas, que no está sufriendo nada de todo este síndrome de posaborto, pero cuando pasa este momento de lo que hablamos hoy de la crisis, cuando pasa la tensión, cuando se calman las aguas, por así decir, cuando yo tenía este problema frente a mis ojos, ¿no? Esta irrupción así inesperada, esta crisis, cuando logro solucionarla, ¿sí? Mediante el aborto, dejo de tener ese problema y puedo reenfocar mi visión en lo que sigue ahora, ¿sí? Y puedo ver en perspectiva hacia atrás en el hecho que cometí, ¿sí? En lo que hice. Entonces, porque ya no tengo esta tensión, ¿sí? Esta emoción de necesidad apresurada de solucionar algo. Entonces, muchas veces todos estos síntomas surgen después de un tiempo de realizado el aborto. Muchas Claro. veces surge, por ejemplo, con el nacimiento de un nieto, eso también es muy común, nace un nieto y la mujer resignifica todo lo que ella ha vivido. Como que hace un típico flashback, digamos, por decirlo así, de alguna manera, ¿no? Exacto, sí. Ujú. Y bueno, sí, otros de los síntomas, por ejemplo, característicos, son síntomas depresivos o síntomas ansiosos, llanto, ¿sí? O Sí, eso me lo han angustia, contado rabia. muchas personas que han padecido o que tienen gente cercana que lo ha vivido, que entran en una depresión muy profunda y que a muchas les cuesta salir de eso. Sí, sí. No Y es como no está el algo. cuadro, Ujú, como el cuadro no está reconocido como tal, se ujú. aborda como una depresión común, digamos, como una depresión típica, ¿sí? O sea Y que la lo que depresión esa, como digamos, por decirlo de alguna forma, como conclusión no se llega a solucionar nunca porque la verdadera causa de esa depresión no está trabajada, ¿no? Exacto. Sí se Ujú, puede solucionar, digamos, se puede trabajar sobre ello, porque se ujú. puede, primeramente, reconocer que este fenómeno que dicen que, o este conjunto Que- de células no era tal, sino que era una vida, sí era una persona en desarrollo
por más de que Claro. no se lo Lo que es quiera muy hacer. difícil, lo que es muy difícil, pero se puede, se puede. Se puede, sí. Sí, se puede, se Siempre puede. es aconsejable hacerlo con ayuda profesional, porque Ujú. obviamente no es nada fácil afrontar esta serie de cosas, ¿sí? Pero más difícil es vivir con todos estos síntomas, síntomas depresivos, síntomas ansiosos, sentimientos de culpa, autorrechazo, pensamientos de suicidio, deseos de expiación, sí, querer reparar. Muchas veces las mujeres buscan un nuevo embarazo como para reparar ese aborto que se realizaron. Ah, Eh, las pesadillas recurrentes, que es uno de los síntomas más comunes y más ujú. Que difundidos eso lleva también. que eso podría incluirse también junto con la depresión. Exacto. Sí, son todos Ujú. síntomas El característicos de este cuadro. insomnio también. Sí, sí, sí. Sí, el insomnio, trastornos alimentarios, trastornos sexuales, alucinaciones auditivas, de llantos de bebés, de sueños de bebés que piden que los salven, que los rescaten. Eh, Ujú. O sea le- que se podría pasar la barrera, corregime Laura, si me equivoco, a la esquizofrenia. No, no quiero ser exagerado, pero ¿se puede pasar esa barrera? No. Ya sea que se Cada caso escucha. es particular Ujú, porque depende de la personalidad previa y la historia previa de la persona, cómo esa persona maneja el estrés. Hay varios factores, y pero, claro, sí, sí. ¿Y esto se pero, trabaja pero tiene un con un diagnóstico previo. grupo disciplinario, con un grupo interdisciplinario, quiero decir, psicólogo, psiquiatra, o primeramente se va a terapia o también se aconseja ir a un psiquiatra y a un acompañante terapéutico? ¿Cómo vendría a ser todo el tratamiento, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Sí, los tratamientos siempre se establecen en base al diagnóstico. Entonces, Ajá. ahí tenemos el punto de lo mismo, volvemos a lo mismo. No hay diagnóstico, no existe en sí, no está reconocido por el manual Ujú. de diagnósticos y de trastornos mentales, y el DSM-5, que es el que se usa ahora, ni por la CIE-10, que es el mismo manual, pero de la Organización Mundial de la Salud, no reconocen este síndrome. ¿Sí? No Ajá. reconoce este trastorno como tal, como una entidad en sí misma. Se incluye dentro de los trastornos de estrés postraumático, generalmente. Pero Ajá. es un tema, o sea, ese tipo de trastorno es muy abarcativo porque puede incluir, por ejemplo, el otro tipo de crisis que decíamos, las crisis inesperadas, las catástrofes, todo eso puede generar estrés postraumático, ¿sí? Ujú. Vivir un accidente, sí, es muy amplio. Y el síndrome de Claro. posaborto lo que se plantea es que solamente surge luego de que una mujer se ha realizado el aborto. Entonces la depresión que la mujer pueda tener va a estar ligada siempre al aborto realizado. No va a ser por Ah. otra cosa. Está solapado, acá dice en los comentarios, Matías, el tema del posaborto, ¿no? No sé qué quiere No, decir. no entiendo lo que quiso decir, pero puso eso, ¿no? Lo obviémoslo. No, no, no. Volviendo un poco a el coordinador, ¿vio? Volviendo a un poco a esto que decís vos, la Organización Mundial de la Salud no reconoce entonces esto como tal, digamos, como un síndrome, ¿no? No lo reconoce, Sí. digamos. No, no se reconoce. No se reconoce a pesar de que es un cuadro psicopatológico con ciertos criterios diagnósticos bien específicos, ¿sí? Ujú. Y con cronificación también, que son dos de los criterios más importantes para tener en cuenta. Estos Claro. síntomas pueden surgir a partir en general dentro del primer mes, luego de realizado el aborto, pero también pueden surgir hasta 6 meses después. ¿Sí? Eso se denomina de inicio tardío. Ah, ahí se corrigió Matías, dice que quiso decir que está oculto. Eso me acaba de escribir ahí en los comentarios. Y después hace una pregunta y dice, ¿los socorristas nunca hablan de esto por complicidad o por ignorancia? Esa es la pregunta que formula Matías. Laura. Yo creo que cualquiera de nosotros podría responder esa pregunta, Ujú. y creo que es un poco de las dos cosas. Eh,
No creo que ellos estén altamente informados, no creo que hayan realizado ninguna carrera como para poder determinar qué tanto trauma, qué tanto sufrimiento y malestar puede estar teniendo la persona que realiza un aborto. Los Ujú. socorristas no son socorristas. Ellos te proporcionan el medicamento necesario o la información necesaria para realizarte el aborto y después, si te he visto, no me acuerdo. Yo no he Claro, escuchado de nadie que diga, tuve un problema, me empecé a desangrar en mi baño y vino la socorrista a ayudarme y a llevarme al hospital. No es algo que claro. nosotros escuchemos. Entonces, está muy sesgado, muy oculto, como dice Matías, todo este tema y, y realmente poder ponerse en el lugar del otro no creo que sea algo que ellos puedan hacer. Ujú. Está bien, Laura. Quiero que nos sigas comentando acerca de este tema un poco más, así que bueno, te doy vía libre para que desarrolles todo lo que tengas que desarrollar con respecto a esto, y si falta algo que no sepamos y que bueno, que nos informe de esto, porque generalmente no se habla de esto, no se habla, no hay muchos que lo hablen y no hay mucho material, me parece, tampoco. No hay material justamente porque no se avala o no se financia la investigación sobre este tema, porque Ujú. justamente no se quiere reconocer, ¿sí? No se quiere reconocer que el aborto tiene consecuencias negativas para la mujer, porque ellos te lo venden como que el aborto es totalmente seguro, vos vas y haces un trámite y listo, seguís con tu vida, ¿sí? Ujú. Eh, en cuanto a eso, la investigación más importante se realizó en el año 2011. La investigadora social, profesora de Desarrollo Humano y de Estudios de Familia de la Universidad de Ohio, Priscilla Coleman, tengo todos los documentos por si quieren que les pase después los PDFs. Ella Sí. publicó un metaanálisis, el más completo que hay hasta ahora, sí, esto fue en 2011, que incluyó 22 estudios y 36 artículos científicos y que involucró a más de 800.000 mujeres. Eh, y en este estudio ella determinó que hay un aumento del 81% de riesgo de problemas de salud mental, más en las mujeres que se practican un aborto. Y en cuanto a estadísticas, que hay pocas, pero las que ella pudo conseguir, eh, tenemos que someterse a un aborto incrementa en un 34% el riesgo de los problemas de ansiedad, en un 37% la depresión, en un 110% el abuso de alcohol, en un 220% el consumo de marihuana, en Ujú. 155% el riesgo de suicidio. ¿Sí? Y ella dice que como esto es una práctica que implica un riesgo de moderado a alto para la salud de la persona, esta información debe anunciarse en la presentación de los servicios de aborto, cosa que también sabemos que no va a suceder. No se hace y no se va a hacer nunca. Nunca, y no, porque es como que te quiero vender un producto, pero te digo todo lo malo de ese producto, obviamente que no lo vas a comprar, ¿sí? Ujú. Y cuando la Organización Mundial de la Salud cambió su concepción de la salud en 1948, donde antes se planteaba que la salud era solamente la ausencia de la enfermedad, ¿sí? La enfermedad era, o sea, el cuerpo se consideraba como una máquina. La enfermedad era el desperfecto de alguna de esas partes de la máquina, se arreglaba eso y la persona ya estaba en salud. Claro. A partir del año 1948 se cambia esta concepción y se empieza a plantear la salud, como la conocemos ahora, como el estado de completo bienestar físico, mental y social, ¿sí? No solamente la ausencia de la enfermedad. Eh, lo que sucede con esto es que se ha usado ese concepto para poder, ¿cómo diríamos?, fundamentar la necesidad del Ujú. aborto, ¿sí? Y cómo el aborto implicaría un riesgo social, por ejemplo, de la mujer de poder perder su embarazo, de perder su trabajo, de perder su independencia, porque un niño va a depender completamente de ella por una cantidad de años de vida,
se ha mal Claro, las ideas utilizado que este promueven concepto. incluso hasta hoy en día, ¿no? Que siguen estando, que se siguen promoviendo en estos grupos, ¿no? Que llevan a cabo toda esta estrategia para que el aborto llegue a ser legal, cosa que es lo que estamos impidiendo. Tal cual. Y hay Ujú. algo muy interesante que también yo investigando lo pude conocer, que tiene que ver con cómo afecta el aborto no solamente a la mujer, ¿sí? Que es sobre la cual se hace más hincapié, sino que también hay otras personas que se ven perjudicadas o que se ven, sí, perjudicadas con el tema del aborto. Sí, y acá Uno de ellos, quiero hacer sí, una interrupción, Laura, y creo que vas por ahí y te estoy siguiendo. Hay muchos hombres que son parejas de mujeres que quizás se quieren realizar el aborto, esas mujeres, pero el hombre, el novio, pareja, lo que sea, ¿no? No están de acuerdo con que se lo hagan porque quieren tenerlo, digamos. Eso también afecta al hombre y esto no se habla, no se dice generalmente y está bueno que nosotros lo como es, hagamos voz de esto, ¿sí? Creo que era algo que ibas a decir y si no, bueno, me equivoqué o me desvié, como quien diría. no, no, iba por ahí, iba por ahí. Ah, bueno, Este, genial, genial, genial. Se han realizado estudios, ¿sí? Que como les digo, tengo todos los PDFs para pasarles, donde los hombres han comentado que se sienten desposeídos de su derecho a la paternidad también a causa de Sí, esto. Más allá de que no sea la pareja, de que sea, no sé, que fue un encuentro de una noche, pero ese hijo es claro, tanto sí. hijo de la mujer como hijo del hombre, ¿sí? Ujú, Y sin embargo, la decisión de la mujer es de ella sola sobre la claro, vida del fruto de dos personas, ¿sí? ujú, Entonces, por un lado se afecta al hombre, que muchas sí, veces se han visto imágenes de videos de hombres fuera de las clínicas abortistas pidiendo que por favor no hagan el aborto, que él se va a hacer cargo, etcétera, etcétera, y es como que no tienen voz también ellos, no ujú, pueden, no tienen derecho de pedir ejercer su paternidad. sí, Por otro lado, también son afectados los hijos que pueda tener la mujer o la claro, pareja. Eh, en Francia se originó un movimiento que se llama Los Sobrevivientes y que son todos hijos de personas que han abortado y que sienten esta pregunta, ¿no? Tienen esta pregunta de por qué yo sí pude vivir y mi hermano no, ¿sí? claro, Eh, Ellos se autoconvocaron en París, que es la ciudad donde más mujeres abortan por año, y crearon este movimiento que se llama Los Sobrevivientes, se los puede buscar así, crearon una página web y ahí informan de todos los síntomas, digamos, que ellos viven como sobrevivientes de los abortos, cuentan sus experiencias y buscan, es como un grupo de autoayuda, digamos, ¿sí? Buscan salir claro, sí, adelante compartiendo, a partir de compartir la misma experiencia. claro, Y clasifican, digamos, en tres las personas que pertenecen a estos grupos. Los niños que no deberían haber nacido, sí, que sus padres pensaron en abortarlos, pero finalmente sí los tuvieron, que muchas veces cargan con este sentimiento de culpabilidad o que de no estuvieron sentirse ahí, pero no lo hicieron, se arrepintieron a último momento, digamos. exacto, sí, Ujú, no se sienten suficientemente queridos, sí, dudan del afecto de sus padres a causa de esto, de que sus padres pensaron en abortarlos, aunque después decidieron no hacerlo. Los ujú, niños que nacen por casualidad, es decir, aquellos a los que sí se quiso hacer el aborto, pero terminaron desarrollando todo el embarazo y terminaron naciendo. Y ujú. por otro lado, los hijos sustitutos, de un hermano o una hermana abortados, ¿sí? Los hijos que nacen Ah, después y que se plantean por qué ellos sí pudieron vivir y o sus antes hermanos. también, ¿no? Antes también, digo, quiero decir. Ellos lo clasifican como, sí, antes o Claro, después, sí, sí. Antes o sí. después. Ah, listo, perfecto, perfecto. Y por otro lado, Eh, también ujú, se ha tomado conocimiento de que los profesionales que intervienen en los abortos también resultan afectados por esta causa. En un estudio realizado, el 77% de los empleados de una clínica abortista
Habló del tema del aborto como un acto destructivo o de la destrucción de algo vivo. Sí, hay conciencia sobre esto. De hecho, Lo hay que una pasa es que no película que se los trata deja sobre hablar. eso, ¿no? El caso más De hecho, conocido es el de David Johnson. Sí, exactamente, el más conocido y bueno, ya lo que están escuchando, bueno, esto va a quedar grabado, recomiendo que puedan ver esa película, los que no la vieron, por supuesto, eh, y el tráiler está muy buena y hace referencia un poco a lo que vos estás hablando y es muy importante saberlo y verlo, digamos. exacto. Ujú, Y con respecto a esto, Don Sloan, que es un médico abortista comprometido con la legalización del aborto, dijo algo: mientras el embarazo avanza, la idea del aborto se vuelve más y más repugnante para muchas personas, incluso para el personal médico. El ujú, estrés, la tensión y la presión de los profesionales intervinientes aumentan en en la medida que el embarazo que hay que terminar está más avanzado. ujú, Qué curioso que este hombre abortista y comprometido con la legalización del aborto ujú. diga hay que terminar con un embarazo, ¿sí? Y la ley habla de interrupción. Claro, sí. También ahí vemos Una, cómo ujú, la manipulación de las palabras que se utilizan sutilmente o, sí, como ujú, que se quiere entrar por la puerta de atrás para no hablar de las cosas tal cual como son, ¿sí? Nombrarlas ya. por lo que realmente es. Sabemos que no es interrupción, desde ya. La ley se titula así, sí, esa es la carátula, pero sabemos que no es interrupción. Eso desde ya lo sabemos que no es así. O sea, es un asesinato, vamos a decirlo derecho, así directamente, sin que haya ningún tipo de dudas, ¿no? Que es así. Mm, sí, tal cual. Eh, Ujú, Ahora, nos podríamos preguntar si se conoce que están todas estas series de síntomas, de signos que aparecen, ¿sí? Que no tienen un tiempo, no es que si no te aparecieron dentro de los primeros 3 meses, zafaste, digamos, y ya puedes continuar con tu vida, ¿sí? Sabemos que puede desarrollarse en cualquier momento de todo nuestro desarrollo. ujú, ¿Por qué entonces podemos plantearnos que se siguen realizando abortos y que se defiende incluso esta ley, la promulgación de esta ley? Y ujú. hay dos puntos que son los principales. Una es la banalización del aborto, esto de decir que el aborto es un trámite, vos vas, haces, te tomas una pastilla, te vas a tu casa, después de 3 días ya te sacaste el problema de encima y puedes continuar Mm. con tu vida, ¿sí? La deshumanización de la persona que está por nacer, que está en desarrollo dentro del vientre, es lo que es uno de los puntos claves. Y el otro es todo el lobby abortista, la propaganda que hay abortista, ¿sí? Sí. Tanto verlo. Quien no tenga unas convicciones fuertes respecto a lo que piensa de la vida, de la concepción, de todo esto que estamos hablando, Ujú. fácilmente puede caer en la trampa Y también de que porque obviamente no es casualidad que la educación sexual integral se dé del nivel inicial. O sea, es más fácil educarlo de más chico para que la idea se haga más fuerte desde ahí. Cuando exactamente. sean más claro, sí, sí, por eso, o sea, no es casualidad, nada es casualidad. Obviamente la educación que debería educarnos para bien, eh, está siendo utilizada para esto, ¿no? Educación sexual integral, que es lo que dije en la introducción, así en breve, digamos, por arriba. Y por el otro lado también la educación no educa, sino que hace más ignorante en el sentido de que después, cuando sean más grandes, por no saber informarse, por falta de la misma educación, por falta de posibilidades, desconozcan y bueno, sean fácilmente manipulados por estas ideas. O sea, es las dos cosas. Exactamente, porque la información no es total. Ellos Ujú. manipulan qué información vos vas a tener acceso y qué información no. Sí, sí, exactamente. Eh, bueno, Perdón, del otro lado, ujú, del otro lado se dice que los medios de comunicación no están apoyando la causa, cosa que sabemos que no es así, lo mantienen.
pero sabemos realmente que los medios de comunicación están haciendo todo lo posible para que esto se lleve a cabo. Y, o sea, eso es una gran mentira que están promoviendo, y que no es así, que la mayoría de los medios comunitarios, más importantes, por decirlo de alguna forma, están promoviendo el aborto de manera indirecta, o sea, están informando y están educando también, a través de los medios educamos. Eh, pero bueno, en fin, es algo para trabajar duro y que no hay que bajar la guardia nunca. Pero bueno, Laura, yo quiero que sigas comentándonos acerca de este tema. No, que iba a decirte que Sí, hay uno de los puntos que ellos plantean donde el profesional no puede negarse a darle cierta información, o sea, información sobre el aborto, ¿no? sí, Ni sí, el sí. profesional ni ninguna institución. Sí, yo pertenezco a la red de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable, que se ha generado Ujú. aquí en Regina, pero que es a nivel nacional, es una red nacional, y como red estaríamos obligados a brindarle a la mujer como opción el aborto, ¿sí? Claro. En sí, esta Y ley. también si la mujer no nos pide que le demos información de las consecuencias del aborto, nosotros no se la decimos, o sea, le brindamos el aborto, pero no le decimos la consecuencia. Es como que hacemos una cosa, pero la otra no, o sea, es lo que les conviene. Pero bueno, en fin, es lo que plantea Exactamente. la ley, Sí, ¿no? sí. Eh, Ujú, Cuando leía eso un poco me daba risa y un poco la verdad es que como que te da ujú, bronca, te da todo junto, ¿no? Porque sí, uno dice, ok, les plantean a las mujeres libertad, progresismo, ¿no? Pero tu ujú, libertad, en uno de los puntos de la ley ya te das cuenta que no es tal, porque, por ejemplo, obligan a la persona a que te dé información sobre el aborto, todo, te tenés que comer todo el discurso aunque no lo quieras escuchar, pero si la mujer no quiere, no es obligación, o sea, no tenés que mostrarle los latidos las del consecuencias. corazón, las Ujú, claro, ecografías, exactamente. ni hablar Sí, de sí, todo sí. esto de las consecuencias, ¿no? Entonces, Ujú, ¿en dónde está tu libertad real? Sí, claro. porque una cosa vos la puedes elegir, pero la otra no, te la van a dar sí o sí, Y de aparte que acuerdo a lo que es deje. anticonstitucional eso, porque todo ser humano tiene derecho a recibir cualquier tipo de información, esté en el lugar donde esté, el ser humano no puede privarse de esa libertad. O sea, todos los seres humanos tenemos el derecho de estar informados de lo que queramos y tenemos ese derecho de por sí desde que nacemos. Es así. Mm. Y bueno, como Ujú, todo es, ni el aborto ni es gratuito porque alguien lo va a tener que pagar, ni es seguro obviamente. por todas estas consecuencias que estamos hablando, ni es legal, no es legal asesinar a No, otra no. persona, es una locura que quieran plantear eso. Bajo ningún Claro. punto de vista es algo coherente, escapa el sentido común. Por eso se modifica y leía un poco el Código Penal. O sea, al modificarse el Código Penal, obviamente no va a estar penado como un asesinato. Sí, tal cual. Si es que llega a suceder, ¿no? Pero no, esperemos que no, pero es lo que puede llegar a pasar, lamentablemente. Y aunque suceda, yo siempre Ujú, que doy las charlas y eso, digo, ujú, es importante que nosotros podamos transmitir esta información. No solamente para que la mujer que esté pensando en abortar sepa que hay toda una serie de síntomas que se le pueden desarrollar a causa de esto, sino para que la que ya lo realizó y está sufriendo todas estas características y estas cosas que estamos hablando, pueda buscar ayuda y pueda saber que ujú, se puede salir de eso, se puede salir de esta depresión, de estos síntomas ansiosos, de esta culpabilidad, de ujú. estos intentos de suicidio. Se puede hacer un nuevo proyecto de vida, pero hay que buscar ayuda. Y por eso es importante que la Sí. mujer pueda saber que lo que le pasa es algo esperable luego Ujú. de realizarse un aborto. Y que después Que no, luego que no puedan tiene soledad. brindar, ujú, y después luego puedan brindar y aconsejar que el aborto trae esas consecuencias, ¿no? Que es lo más importante, las consecuencias que traen luego de la realización. Sí, muy importante. Por eso también
es muy fácil la prevención de todo esto, ¿no? La prevención es el acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable, porque la mujer en general que está en una situación de crisis a causa de un embarazo, si recibe acompañamiento y ayuda, el 85% de las mujeres prefieren continuar con el embarazo antes que realizarse un aborto, según la fuente de la red nacional de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable. Sí, exactamente. Es muchísimo Exactamente. el porcentaje. Entonces, lo que hay que brindarle es verdaderas opciones, verdaderas soluciones y no plantear el aborto, porque en ese caso se agrega un trauma, ¿sí? Y en los casos de violación, por ejemplo, que ya está estipulado que se puede realizar un aborto, en los casos de violación, a la violación se le agrega además el trauma Otro del trauma aborto. más, sí, 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 No es es que uno así. tapa al otro o lo corre al otro, se suman. Ni Bueno, hablar de que Laura, esa persona ujú, vuelve al mismo contexto, vuelve a la casa de violación, o sea, tremendo, ¿no? exactamente. Bueno, Laura, si no te queda más nada que agregar y si tenés algo más para decir, lo podés decir. Y si no, bueno, agradecerte por todo este tiempo que te has tomado desde UPB. Te damos las gracias No, ustedes. por la disponibilidad eh, y por informar, ¿no? La verdad, por informar lo que realmente es y de lo que no se habla y que muchos ocultan. Eh, pero bueno, para eso estamos nosotros desde UPB, para poder informar, para poder asesorar, para poder aconsejar acerca de lo que en este tema, en esta charla, en esta entrevista, eh, estamos hablando, que es el síndrome posaborto. Y bueno, Laura, si querés agregar algo más, si tenés algo más para decir, te doy libertad, y si no, bueno, agradecerte. Bueno, muchas gracias Ujú, a ustedes. La verdad es ujú, que a mí si pudiera pedir algo a ujú, todos los que están escuchando, sería ujú. que podamos realmente pensar cuál va a ser nuestra posición de acá en adelante, más allá de cuál sea el resultado de la votación, Ujú, eh, y poder plantarnos desde un lugar de realmente de amabilidad y de acompañar al que está sufriendo, ¿no? Al lado nuestro. Más sea en la instancia que esté, ¿sí? Si está en el momento de crisis y no sabe qué hacer, que me ha tocado vivirlo, estar con ujú. una chica que me dijo, no sé qué hacer, quiero abortar, sí. Eh, Ajá. sea en ese momento, sea en el momento de acompañar el embarazo, sea en el momento de acompañar un proceso de adopción, sea en el momento de que una chica o una persona nos confiese que se realizó un aborto, que podamos realmente sacar todas las diferencias que podamos tener y poder brindar siempre contención, amor, Claro, esperanza. mostrar la verdadera empatía, que nosotros tenemos la verdadera empatía, porque ellas se adueñaron, digo ellas por decirlo, ¿no? Digo, el otro bando se adueñó de la palabra empatía, y sabemos que la palabra empatía, no es, nadie es dueño de ninguna palabra ni nada, pero mostrar la verdadera empatía, que es lo que vos estás diciendo, ¿no? Esa es la Sí, verdadera empatía. totalmente. Poder mirar, sí, con los mismos ojos que miraríamos a un pañuelo celeste, como se dice, a una de pañuelo Ujú, verde, ¿sí? exactamente. Eh, y poder brindar la misma posibilidad a todos, que es Ujú. lo que pedimos, que todos puedan vivir, ¿sí? Que todos puedan tener la misma oportunidad. Sí a la vida, entonces. Bueno, Laura, Sí, muchísimas gracias y te mando un saludo. Te mandamos un saludo gracias. desde Universitarios Pampeanos por la Vida. Agradecer a todos la coordinación, los chicos de medios, agradecer a los que hicieron el flyer y a todos los que estuvieron conectados. Si me olvido de alguien, discúlpenme, pero agradezco totalmente a todos, y poder dar voz y poder ser portavoz de todo esto.
Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar del otro lado y bueno, esperaremos la próxima entrevista. Muchas gracias, Laura, te mando un Bueno, saludo. hasta luego. Buenas noches para Chao, hasta todos. luego. Buenas noches.